de la Asamblea Nacional discutir este tema el día de ayer? Bueno, la Asamblea Nacional tiene una mora con el país de temas que son demasiado importantes y que no se discuten, y por el contrario, siempre llevan cosas que, lejos de ayudar al desarrollo democrático del país, lo afectan. Por ejemplo, ayer llevaban una ley que hemos estado planteando en los últimos días, que viola la Constitución y que es la misma reforma de 2007, como la ley de la geometría del poder, que la disfrazan con una ley de ordenamiento del territorio que pretende llevarse en los cachos a los alcaldes y a los concejales, como lo hicieron ya con las juntas parroquiales. Y más que el quitarle un cargo a un funcionario público, es de destruir la democracia como está contextualizada en la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo. Y como eso no se discute el tema, por ejemplo, de los bombillos ahorradores que trajeron, que gastaron más de 1 millardo en eso, que ahora no hay ninguna explicación, y que ellos sabían que esos bombillos contaminaban, tampoco se quiere discutir. Pero tampoco se discute el tema del desabastecimiento, de la inseguridad, que es gravísima en Venezuela. Nosotros estamos viviendo un problema sumamente delicado. Se tiene la notoriedad de que eso existe cuando ocurren casos de personas que públicamente tienen, digamos, valga la redundancia, notoriedad en la gente que la conocen. Y allí me quiero detener, porque usted hablaba de diferentes elementos y diferentes factores que estamos viviendo los venezolanos. Claro. Por ejemplo, por falta de insumos, la medicina retrocedió 30 años. Grupos armados atacaron, por ejemplo, ayer la UCAP ante presencia de policías. Más de 4.000 cuerpos sin vida en la Gran Caracas, nada más en el 2014. Lo que usted hablaba de los bombillos ahorradores, el gobierno gastó 1,2 millardos de dólares en el cambio de los bombillos. Imagínate tú. Ahora bien, ¿era prioridad, era compromiso? ¿Se debería discutir lo de JJ Rendón el día de ayer? La Asamblea Nacional puede discutir cualquier tema de cualquier denuncia que se haga. El asunto es que se establezcan cuáles son las prioridades, porque el señor Diosdado Cabello lleva permanentemente, además él maneja la Asamblea Nacional como si él es un capataz, y allí están unos peones a los que le da órdenes, los insulta, los agrede, manda a un diputado a que golpeen otro. Cuando un diputado golpea a otro, como ocurrió contra Julio Borges, luego lo premian y lo nombran alcalde en Villa de Cura. Es decir, este señor utiliza el Parlamento como si fuera una cosa de él, pues, y además hasta los espacios son restringidos para quienes no formamos parte del gobierno. Pero además de eso, hoy sesionamos en la Asamblea, y eso lo pueden ustedes ver, absolutamente cercados como si fuera un corral de ganado, ¿no? Cercan todos los alrededores de la Asamblea con una reja, colocan a toda la Guardia Nacional, y bueno, y está absolutamente restringido el paso. Eso es parte de lo que ahí ocurre, pero en el seno del Parlamento los temas importantes no se discuten. Por ejemplo, el gobierno ha dicho que no existen grupos colectivos armados. Bueno, ¿y quiénes fueron los que agredieron ayer a esos muchachos en la Universidad Católica Andrés Bello? A la vista de la Guardia Nacional, y eso, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional nunca ha abierto una investigación sobre enésima cantidad de denuncias que se han hecho solo sobre ese particular. El Hospital JM de Los Ríos, por Dios, ese era uno de los hospitales modelos de Venezuela. Allí yo me acuerdo, llevé a mi hija cuando estaba muy joven, que hoy es niña, que es médico, y uno veía ese hospital, era, me refiero en la Cuarta República, gobierno que yo no apoyé, y entonces esos hospitales funcionaban. Hoy los hospitales no sirven para nada, no funcionan, y cuando tú vas a una clínica privada parecen hospitales de guerra, porque la gente tiene que inventar, parir, endeudarse, vender lo que tenga para ir a una clínica privada, quien no tiene un seguro, porque no tiene respuesta en un hospital. Usted es diputado de Primero Justicia. Sobre ese particular, ¿qué hace la Asamblea Nacional? ¿Qué discute cada una de las comisiones a la que le corresponde vigilar y controlar el Ejecutivo Nacional, o la Administración de Justicia, o el resto de las instituciones? Absolutamente nada. Sí, yo soy hoy militante de eso. Fue hace ya 2 o 3 meses atrás que tomamos la decisión, un número importante de los diputados que éramos militantes de Podemos, y fue un proceso que se fue dando allí, y nos encontramos con el liderazgo de Enrique Capriles y un proyecto en el cual nosotros creemos que debe empujarse duro para que se produzca un cambio en la sociedad venezolana. Usted es ahora diputado de Primero Justicia. Ayer la Asamblea Nacional votó de manera unánime. ¿Usted está de acuerdo que se investigue? No, la Asamblea Nacional no votó, por cierto, de manera unánime. Yo consigné. A ver, muestre, porque eso es lo que está en los medios, de que votó por materia de forma unánime. Por cierto que nosotros pedimos que se abra una investigación. Y dije en mi intervención que cuando se llevó a la Asamblea una solicitud de investigación contra los exgobernadores, entre los cuales estaba Diosdado Cabello en esa camada, el hijo de José Vicente Rangel, que hoy es viceministro, alcalde de Petare,
quien fue gobernador de Aragua, que creo que fue el único que condenaron, acusaron y lo solicitaron en código rojo por la Interpol y luego se lo trajeron para usarlo como un prócer de la revolución ahora. En la mesa de diálogo lo tenían allí sentado, quien fue gobernador de Aragua. En esa oportunidad nosotros pedimos una investigación y no se investigó nada. Nosotros pedimos una investigación en la Asamblea sobre el caso de Maclet, porque si se trata de hablar sobre la parapolítica... Hace 5 años ya de eso. Sí, claro, y hablar sobre la narcopolítica, bueno, vale, yo llevé una denuncia a la Asamblea Nacional que no lo dije yo, simplemente mi obligación como diputado, y en esa oportunidad lo hicimos el diputado Julio Montoya y yo, llamamos para que se investigara que Maclet dijo que el hermano de Francisco Ameliá, que hoy es gobernador de Carabobo, tenía negocios con Maclet, lo dijo el propio Maclet, lo declaró, dijo que tenía pruebas. También señaló al gobernador de Aragua, Tarek Alzheimer. También señaló al general Reverol, que era jefe de la ONA. También señaló al general Clivel Alcalá, que era uno de los altos jefes militares. ¿Cuál es la denuncia? Y señaló entonces, otros funcionarios. Bueno, él dijo que eran sus socios, que eran sus empleados, que ellos formaban parte, pero además Maclet presentó un video, o no lo presentó Maclet, nosotros presentamos a la Fiscalía un video donde Maclet al gobernador de ese entonces, Acosta Carles, de militante del partido de gobierno, en un acto público recibió un cheque de 5.000 millones de bolívares de los viejos, es decir, 5 millones de bolívares para una pequeña contribución. Bueno, eso no se investigó, de tal manera que es una doble moral de la Asamblea Nacional querer hablar sobre o investigar. Nosotros dijimos en el debate, si hay una denuncia contra JJ Rendón, que se investigue, y por eso votamos por una investigación. Ellos sometieron a consideración que de una vez se condenara. Los parlamentos no son para condenar a nadie, ni de una vez decir fulano es ladrón y exprópiesele, o fulano es tal cosa y persígala, fulano es tal cosa y métale 30 años. ¿Se debe investigar pero no condenar a JJ Rendón? No, se debe, la Asamblea lo investiga, quien debe condenarlo es un tribunal. Nos vamos a la pausa comercial. Por eso un número de diputados, luego de que ocurrió esa locura, nosotros que no votamos por eso, salvamos nuestro voto por escrito. ¿Cuántos salvaron el voto, diputado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 diputados firmamos y salvamos nuestro voto. Para no condenarlo, pero sí para investigarlo. Porque se investigue, claro, pero es que nosotros estuvimos de acuerdo con que se investigara a Diosdado también y nunca se investigó. Cuando llevaron una denuncia que, por cierto, después en la fiscal general de la República lo excluyó. Yo aprovecho incluso para pedirle a la señora fiscal. Esa petición la va a hacer después de la pausa comercial. ¿Le parece?